Sin distancias, un programa de radio realizado desde la UNED, la universidad que está más cerca de todos. Cada día nos acercamos a través de la radio a todos nuestros estudiantes, pero también tenemos en cuenta a todos aquellos interesados en los temas educativos y culturales que aquí se tratan. Nos vamos a acercar ahora a la Facultad de Filología. Desde el Departamento de Lengua Española tenemos una nueva propuesta que ofrecer a todos nuestros seguidores. Hablamos de nuevo del Seminario para Padres Despistados, científicos y no científicos. Mira que me gusta el título, Nuria. Nuria Polo, coordinadora de este seminario y profesora de Lengua Española en el Departamento de Lengua Española y Lingüística General de la Facultad de Filología de la UNED. Un saludo, Nuria. Hola, Miguel, un saludo. Ya somos expertos en esto y nos acompañan los profesores de la Facultad de Filología, Rubén Chacón. ¿Qué tal, Rubén? Un saludo. Muy bien, gracias. Elena Bárcena, ¿qué tal, Elena? Encantada de estar aquí, un programa más. Beatriz Pérez Cabello de Alba, ¿qué tal, Beatriz? Un saludo. Muy bien, un saludo, Miguel. Y Elena Martín Monge, gracias por acudir a esta cita de nuevo. Hola, gracias a ti por invitarnos. El tema de hoy le vamos a dedicar al entorno educativo, educación bilingüe, como tema general, como título general, saldrán más cosas, pero ampararlo en este epígrafe. Rubén Chacón, yo siempre acudo a ti, que me eches una mano, y para comenzar me gustaría que hablases de los métodos de aprendizaje que se usan generalmente en España, que es donde estamos, y que nos hables un poco. Encantado, Miguel. Bueno, la situación en España no es que sea compleja, pero no es homogénea. Tenemos entornos en los que se habla más de una lengua y entornos que son puramente monolingües. Esto nos lleva a que la introducción de una lengua extranjera pues hace que estemos hablando de bilingüismo, en el que entran en contacto dos lenguas, o trilingüismo, en el que entran en contacto tres lenguas o más. El caso es que en este momento tenemos un modelo educativo en el que se intenta enseñar a los chicos inglés pues a muy temprana edad. Es lo que se conoce como CLIL. Lo que significa son aprendizaje integrado de contenidos y lenguas extranjeras, Content and Language Integrated Learning. Esto tiene una interpretación muy amplia. Puede haber modelos en los que alrededor del 10% de la educación se hace en esa segunda lengua, y otros modelos un poco más intensivos en los que la lengua se aprende, bueno, como el 50% del currículo va en esa lengua. Depende mucho también la edad de comienzo, la duración de la exposición al modelo educativo, la cantidad. En general debemos saber que en el entorno europeo se intenta que todos los hablantes, los ciudadanos de la Unión Europea, sean competentes en al menos dos lenguas, además de la lengua nativa. Ese es un poco el modelo que se intenta conseguir con CLIL. Esto es algo pues que en los programas canadienses de inmersión, de bilingüismo, llevan décadas estudiando y décadas aplicando. O sea que es un programa ya contrastado, con experiencia, y que no es nada novedoso en nuestro entorno tampoco, ¿no, Rubén? No, efectivamente. Es un programa que se ha utilizado desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que los condicionantes son un poco distintos en el entorno europeo, y de ahí que se haya optado por una metodología diferente. Básicamente, el objetivo es un 2x1. Es enseñar los contenidos curriculares, pero haciendo uso de una lengua vehicular distinta a la habitual. Elena Martín Monge, ¿quiere romper el fuego? No, sí, bueno, quería añadir algo a lo que está diciendo Rubén, porque muchas veces los padres me preguntan, es que yo quiero llevar a mi hijo a un colegio bilingüe, ¿dónde lo busco, cómo lo busco? Y entonces sí que quería advertirles que tengan cuidado, que se informen, porque hay muchas veces que se anuncia como colegio bilingüe y en realidad detrás no hay un programa bilingüe serio. Entonces, bueno, pues eso siempre en las jornadas ahora de puertas abiertas de los centros educativos, que siempre suelen ser antes del periodo de matriculación, pues todo este tipo de cuestiones se explican. Entonces, si vemos en un colegio que es programa de potenciación del inglés, bueno, pues eso no es CLIL. Eso lo que quiere decir es probablemente que dan más horas de lengua extranjera que cualquier otro centro. Pues si la ley marca 3 horas semanales, pues a lo mejor en ese centro dan todos los días de inglés, tienen 5 horas. Pero si realmente queremos un aprendizaje
integrado de contenidos y lenguas extranjeras, nuestros hijos no solamente estudiarán el inglés como lengua extranjera, sino que a lo mejor tienen science, que es las ciencias naturales, y las aprenden en inglés. Entonces están aprendiendo los contenidos propios de las ciencias naturales en la lengua extranjera. O a lo mejor en secundaria tienen history, que es los contenidos de las ciencias sociales, de la historia, en inglés. Entonces eso lleva una programación detrás, lleva una metodología concreta, y eso tiene que estar avalado por el proyecto curricular del centro. Entonces, que tengan cuidado, eso, sobre todo con los colegios que ofrecen potenciación del inglés. Eso no es programa bilingüe. La verdad que me interesa mucho escuchar estas opiniones de una profesora y madre. Bueno, los que están aquí son todos profesores y madres y padres de niños en edad de aprender inglés, y por eso yo creo que es interesante escuchar la opinión, no solamente opinión como madre, sino como profesora y conocedora, como eres filóloga de inglés. Elena Bárcena también quiere añadir algo. Muy brevemente decir que por una parte están los padres realmente preocupados porque los niños vayan al mejor colegio bilingüe posible y como muy bien dice mi compañera Elena Martín Monge, a lo mejor hay otros factores que son tan o más importantes a la hora de elegir un colegio que el grado de bilingüismo que tenga, ¿no? Y luego también están los padres que he constatado a lo largo del tiempo que realmente les da mucho miedo porque a lo mejor ellos no hablan la lengua y entonces piensan que que es demasiado para los niños, que van a mezclar los dos idiomas, o sea, claro, es un poco el terreno desconocido. Y yo a estos padres les diría que, no sé, mi experiencia, desde luego, es que al final todo el modelo, como decía Rubén, está tan aplicado desde hace tanto tiempo que se desarrolla de una forma muy natural, que la inmensa mayoría de los niños no mezclan los idiomas y que tampoco eso desemboca en la mayoría de los casos en cuadros como que el niño haga code switching involuntario, ¿no? Que se pase de un idioma a otro o que tenga una pobreza de vocabulario o lagunas de vocabulario en uno de los dominios, ni mucho menos. Los niños, afortunadamente la inmensa mayoría, es cierto que son absolutas esponjas intelectuales y pueden con la situación. Por supuesto, hay que dejar el margen sin ningún tipo de problema ni de trauma para que pues que quizás sea demasiado pronto para un niño y haya que optar por un modelo más tradicional. Pero, desde luego, mi filosofía vital es siempre intentar lo que resulta, pues en principio, más atractivo y luego, bueno, siempre se puede recurrir a un plan B o C sin traumas. Elena Martín Monge, ¿algo más? Sí, relacionado con lo que acaba de decir Elena Bárcena, algo que nos preocupa tanto a los padres como la elección del colegio para nuestros hijos. Creo que el que sea bilingüe no debe ser uno de los factores que tengamos en cuenta, pero no el factor determinante. Es decir, nosotros tenemos que pensar qué educación le queremos dar a nuestros hijos y qué valores les queremos inculcar. Dentro de eso, ver las posibilidades que hay a nuestro alrededor y de ahí elegir la que nosotros creemos que es la más adecuada para nuestros hijos. Pero ni debe ser un factor para mi hijo tiene que ir a un colegio bilingüe sí o sí y solo ahí allá que va, sin a lo mejor informarme más sobre las más circunstancias de ese colegio, ni por el contrario, decir, no, es que los colegios bilingües, y especialmente yo lo he oído de la Comunidad de Madrid, que es el contexto que conozco mejor, es que los colegios públicos de la Comunidad de Madrid les han puesto el cartel de instituto bilingüe o de colegio bilingüe y ya está, y los profesores ni hablan bien inglés y eso es un desastre. Pues tampoco. De hecho, hay ya estudios, porque sobre todo en primaria lleva ya mucho bagaje y hay ya estudios contrastados que han visto la evolución del alumnado en estos centros bilingües públicos, sobre todo. Y se ve que en realidad hay algo que es muy importante en el aprendizaje de idiomas, que es el input, ¿no? Es cuánto recibe, los estímulos lingüísticos que recibe el individuo y después compararlo con el output, con lo que produce, ¿no? Entonces, a lo mejor nos obsesionamos con que el profesor de inglés de mi hijo tiene un acento
que nos parece a nosotros horrible. Y entonces mi hijo no va a ser capaz nunca de hablar inglés porque mira el profesor lo mal que habla. Pero es que ese input que recibe tu hijo no es solamente del profesor. Si es un buen profesor, tendrá CDs, tendrá montones de medios audiovisuales. Si además está en un centro bilingüe o de potenciación, habrá profesorado nativo. Es decir, le expondrán a una serie de situaciones que tu hijo cogerá una variedad de registros como debe ser. No debe recibirlo solamente de una persona, porque por muy perfecto que hable el idioma, ¿no? Entonces, no debemos obsesionarnos con, bueno, es que cuando a mí me critican tanto el programa bilingüe, con todas las pegas que tiene, creo que es por lo menos una propuesta valiente, porque algo había que hacer, porque todos los españoles decimos que es nuestra gran asignatura pendiente el inglés. Entonces, si seguimos haciendo lo mismo, pues obtendremos los mismos resultados. Si hacemos algo diferente, pues hay posibilidades de que la cuestión cambie, ¿no? Y empezar a caminar y seguir por un camino ya marcado, claro que sí. Rubén, una pregunta que imagino que saldrá mucho en los foros y en el seminario. ¿Cuándo comenzar con la educación en inglés? Bueno, pues esta es una cuestión que conecta directamente con nuestro programa anterior sobre bilingüismo individual. Generalmente existe la idea así un poco generalizada de que cuanto antes mejor. Pues la respuesta sería sí y no, dependiendo de cuáles son los objetivos, de cuáles son las aspiraciones y cuáles son los intereses. Los programas canadienses de inmersión mostraron que no necesariamente empezar mucho antes es mejor para los resultados finales. Es decir, a veces nos obsesionamos con que el niño en el colegio a los 3 años empiece teniendo 2 horas de inglés y muchas veces es mejor empezar un poco antes, quizá con 8 años, de forma un poco más intensiva. El resultado final suele ser mejor en el segundo caso. Cuando alguno de los progenitores es hablante nativo de esa lengua, probablemente tenga un interés en que el hijo pueda mimetizar su acento con otros hablantes nativos de la lengua, pero si lo que nos interesa es el aprendizaje de una lengua extranjera, bilingüismo con objetivos de que una persona sea capaz de desarrollar habilidades comunicativas en esa otra lengua, quizás no sea necesario comenzar tan temprano. Como comentaba, pues los programas canadienses de inmersión han mostrado que a veces empezar un poco más tarde es igualmente útil. Sí, quería pasar adelante también, Rubén. Yo no sé, imagino que es una pregunta que se dará asiduamente también. ¿El desarrollo intelectual o académico de mi hijo, de mi hija, puede verse afectado negativamente por un sistema educativo bilingüe? Un poco en relación con lo que decías, ¿no? Pues la respuesta corta sería no. No, porque lo que se está aprendiendo es unos contenidos haciendo uso de una lengua instrumental que puede ser la lengua A o la lengua B y lógicamente puede haber algunas dificultades puntuales con cuestiones relacionadas con la lectoescritura, de ortografía, redacción y demás, pero desde el punto de vista cognitivo no hay muestra, no hay evidencia de que se pueda afectar el desarrollo cognitivo del niño por haber empezado con una lengua u otra, o con 2 lenguas a la vez. Sí es frecuente, sin embargo, que muchos padres de niños educados de forma bilingüe a veces identifiquen algún retraso temporal para empezar a hablar o que mezclen las lenguas, pero esto es algo totalmente normal y es algo que con el tiempo se recoloca y va cada cosa a su sitio. Elena Bárcena, ¿nos hablar desde tu experiencia? Sí, con mucho gusto. Mi caso pasa precisamente por lo que apuntaba. Las niñas concretamente tuvieron problemas al principio cuando eran chiquitinas, a los 3 años, mezclaban tanto la pronunciación inglesa española como la gramática, así que lo mezclaron un poco. Y lo cierto es que les llevé a un logopeda y se puso remedio en menos de un curso académico. Naturalmente, si no hubiera funcionado, pues quizá me hubiera planteado pues una rectificación del procedimiento que estábamos llevando a cabo en casa, que era educación en un colegio británico y vivir en España y, en fin, yo hablaba los 2 idiomas. Reconozco que era un escenario que conllevaba un reto importante, pero bueno, con este episodio de logopedia
se rectificó y hoy en día tienen 16, 14 y 9 años y la verdad es que son completamente bilingües y aceptan bien su doble nacionalidad y su doble cultura y tal. O sea que claro que hay momentos y he pasado momentos también por los que pues la inercia, desde luego, de la casa era hablar en castellano, claro. Y entonces es antipático, es un esfuerzo, como muy bien apuntaba nuestra compañera Beatriz Pérez Cabello de Alba, es un esfuerzo para el que aprende, pero también para el que enseña. Pero si crees en ello, hay que perseverar, merece la pena los resultados y entonces, bueno, cuando eres pequeño, hablo desde casa, pues les dices, lo siento, no te entiendo, y ellos pobres pues piensan que no les entiendes. Luego cuando son mayores saben perfectamente que les estás entendiendo y entonces hay que razonarlo de otra forma. Y una cosa que me gustaría sugerir, y no sé, en fin, quizá los que aquí lleváis a colegios, a vuestros hijos a colegios bilingües, es la importancia de que padres, profesores estén unidos, por lo que apuntaba antes, porque claro, aquí estamos hablando desde una posición de ventaja, digamos, porque nosotros dominamos las dos lenguas de las que estamos hablando, pero ¿y los padres que no hablan inglés? Claro, es una implicación total, yo creo, en la educación, ¿no? Sin más. Elena Martín Monge, ¿también querías añadir algo? Sí, simplemente, cuando ha hablado Elena Bárcena sobre la logopeda y tal, yo creo que como en el desarrollo de cualquier niño monolingüe, los padres estamos alertas a cualquier signo que nos cause preocupación y que pensemos que nuestro hijo pueda estarse desarrollando de manera diferente a la que debería. Entonces, yo creo que hay que desdramatizar. Es decir, el desarrollar a un niño en un entorno bilingüe no le convierte en un pequeño monstruo, sino que es un desarrollo normal y si vemos que hay algún problema, entonces ponemos las soluciones. En mi caso concreto, mi hijo mayor sí que tardó más en empezar a hablar que la media. Y bueno, pues yo lo vivimos como normalidad porque está perfectamente documentado que los niños bilingües están construyendo dos sistemas lingüísticos en su cabeza de forma paralela. Entonces, eso tarda más en, digamos, que su cabeza haga clic y sepa cambiar de una lengua a la otra. Sin embargo, el pequeño, al contrario, comparado con los niños de su edad, habla más en los dos idiomas. Entonces, bueno, luego te das cuenta que cada niño es un mundo, cada niño se desarrolla de distinta manera, que tienen distintas etapas en las que avanzan más, etapas en las que avanzan menos, y yo creo que pues eso, como los niños monolingües, hay que relajarse un poco, ¿no? Sí. La verdad que aprendemos de las experiencias de las madres, bueno, madres en este caso porque son las que han hablado, madres y padres, porque yo creo que enriquece además el ponerlo en común. Yo creo que siempre es una ventaja, ¿no? Lo que decís es una educación, es un seguimiento completo, igual que se basa en conocimientos, en ver cómo se desarrolla el niño y estar pendientes siempre, eso está claro. Beatriz Pérez Cabello de Alba, sí, cuéntanos. Yo quería añadir algo. Una vez que la familia decide llevar a sus hijos a un colegio bilingüe, yo creo que es un acierto porque, bueno, pues si mantenemos que ser bilingüe en el sentido no estricto de bilingüe que maneja de la misma manera las dos lenguas, sino que es capaz de desenvolverse en ambas lenguas, que se consigue viviendo la lengua y no estudiándola, pues esto es un buen modo. Si en el colegio recibes educación en unas materias en lengua extranjera, pues es un modo de vivir la lengua desde un punto de vista académico, pero es vivir la lengua. Entonces, como todo suma, pues todo es positivo. Yo me quedo con esa frase, todo suma, porque hemos hablado de la educación bilingüe, lo que ha dicho Elena Bárcena, que es un compromiso entre padres, alumnos y profesores. Y hay que tenerlo en cuenta porque algo que, bueno, tengo varios compañeros, porque antes de estar en la universidad yo trabajaba en secundaria y estos compañeros ahora están en centros de secundaria bilingües y me alertan de lo que está sucediendo actualmente, porque claro, ya el programa bilingüe ha llegado a secundaria y si bien lo que suele suceder es que los centros bilingües de primaria
todos los alumnos están dentro de ese programa bilingüe. Cuando pasan a secundaria, dentro de un mismo instituto de secundaria hay lo que se llama la sección bilingüe y luego hay alumnos que no pertenecen a ese programa bilingüe. Entonces, claro, suele suceder que los padres de esos chavales que están yendo en secundaria a una sección bilingüe, son padres preocupados por la educación y el rendimiento académico de sus hijos. Entonces, en el momento en el que ven que el rendimiento académico de sus hijos baja un poquitín, dicen, es la culpa de esto es el bilingüismo, yo no quiero que mi hijo vaya a la sección bilingüe, que vaya con el resto del instituto, que es más fácil. Entonces, claro, creo que lo que hay que tener en cuenta es que cuando nosotros queremos dar una educación bilingüe a nuestros hijos, del modelo que sea, es un proyecto de vida. Entonces, no podemos abandonarlo a la primera dificultad y no podemos centrarnos en las calificaciones, que muchas veces confundimos la educación y el aprendizaje con la calificación, ¿no? Y con el boletín de notas. Entonces, como decía Beatriz, todo suma. Y no todo queda reflejado en un boletín de notas. La verdad que están saliendo cosas muy interesantes. Elena Bárcena, no se resiste. No, me gustaría comentar algunas iniciativas interesantes y compartirlas aquí que he visto por parte de colegios extranjeros. Y es, por ejemplo, una de ellas consiste en dar a los niños colectivamente, al conjunto de los niños, un diploma al final de la semana, porque siendo niños pequeños, los plazos de tiempo tienen que ser breves porque si no se les hace como demasiado largo, ¿no? Demasiado costoso. Entonces, dar al final de la semana un diploma si han logrado mantener la lengua inglesa en la clase, se han comunicado bien sin hacer excesivo uso del español. Y eso es un aliciente y además, bueno, engarza con lo de ahora que está tan de moda el aprendizaje social colaborativo, el hecho de que el individuo ya no solamente es responsable del hablar en inglés, sino es responsable para el grupo y entonces también crea lazos entre los miembros de la clase, ¿no? Tenemos un objetivo común y eso le da una dimensión y una motivación muy interesantes. Entonces, he visto a nivel individual, por ejemplo, poner una pegatina en la agenda, en fin, pequeñas cosas así que están bien y a nivel colectivo esto de los diplomas de clase. Y otra pequeña iniciativa, casi anecdótica, pero es un poco por ver que la filosofía siempre tiene que ser en positivo, o sea, animar a los niños razonándoselo, pero también con pequeños premios, ¿no? Ahora que también está en educación tan de moda esto de la gamificación, ¿no? Y es, por ejemplo, si han logrado cumplir pues toda la semana sin hacer uso del español o no, en fin, no es excesivo, pues ponerles una película en español o algo, un pequeño premio así. En fin, son pequeñas ideas que me parece que producen grandes resultados. La verdad que han surgido ideas estupendas en este debate. Yo creo que es lo bueno, ¿no? Poner en común las inquietudes comunes y dirigidos a un tema, en concreto lo que estamos tratando hoy, que es la educación bilingüe. Rubén Chacón, mi mano derecha en este debate, dinos algunos aspectos clave para el desarrollo del bilingüismo. Bueno, pues ya por concluir, creo que han salido casi todos a lo largo de la conversación. Recordar que no hay recetas infalibles, que no todos los niños aprenden igual ni al mismo ritmo. Cada uno pues, es un individuo que aprende pues, de acuerdo con sus necesidades, con sus condicionantes y demás. Pero sí es muy importante que haya una abundancia de experiencias lingüísticas, experiencias en ambas lenguas, tanto input, o sea, exposición, como interacción. Y bueno, pues pueden ser en el colegio, en casa, en el entorno que sea, pero que haya una abundancia de experiencias. Y nada, pues recordar lo que han dicho mis compañeras, que el desarrollo del lenguaje es una experiencia que debe ser agradable, que debe sumar, que debe ser constante, pero a la vez no debe ser excesivamente rígida. Y bueno, y para finalizar, decir que los niños y los padres deben percibir las ventajas de ser bilingües y ser biculturales. Elena Martín Monge. Sí, yo no me quería marchar sin sacar otro tema que también surge cuando tengo conversaciones con padres sobre educación bilingüe y es los deberes. Ahora además que están a debate si se deben suprimir los deberes o no, una preocupación importante para los padres que no tienen un dominio lingüístico pues muy
muy alto de esta lengua extranjera y que llevan a sus hijos a centros bilingües, ¿cómo les ayudo yo en los deberes? Y de nuevo tenemos que volver a ese diálogo y esa colaboración entre los padres y los profesores, porque tienen que hablar con los profesores y decir, ¿cómo puedo ayudar yo a mis hijos en casa? Y una manera muy sencilla, por ejemplo, es decirle al niño que te explique los deberes, porque a lo mejor nos obsesionamos con el vocabulario técnico que aparece en esa asignatura. Por ejemplo, siempre me mencionan science. Bueno, pues al final el vocabulario de las ciencias naturales, mucho de ello viene del latín, con lo cual no nos resulta tan extraño. Y es simplemente adaptar una lista de vocabulario que eso precisamente es la parte fácil del aprendizaje de una lengua extranjera, ¿no? Y normalmente los libros de texto suelen venir con un CD, ahora tenemos muchísimos diccionarios bilingües en Internet que además ofrecen la pronunciación, pero creo que debemos de buscar en nuestro hijo ese aliado, porque nuestro hijo es el que se pasa las horas en el aula y el que ha escuchado al profesor mandarle la tarea. Entonces, decirle, bueno, yo te voy a ayudar, explícame tú qué es lo que has entendido, ¿no? Y desde luego que no debemos tener ese complejo en pensar, es que como yo no sé suficiente inglés no puedo ayudar a mi hijo. Claro que le puedes ayudar y de muchas maneras. Bien, pues consejos prácticos, ideas lúcidas que han salido aquí. Beatriz Pérez Cabello de Alba, ¿también quiere apuntar algo? Sí, yo una última reflexión. Yo diría que la motivación y la felicidad son los factores más importantes en la educación bilingüe. Y aquí realmente los padres jugamos un papel decisivo, muy relevante. Los padres, por otra parte, no podemos querer hijos bilingües a toda costa. Yo creo que todos queremos primero hijos felices y después hijos bilingües. Y todo junto mejor, por supuesto. Bueno, pues esa reflexión redonda, yo creo, para terminar este coloquio, este debate, la verdad que hemos aprendido todos del Seminario para Padres Despistados, Científicos y No Científicos. Hemos hablado en esta ocasión de educación bilingüe, el entorno educativo. Es una iniciativa de la coordinadora de este seminario, Nuria Polo, profesora de lengua española en la Facultad de Filología. Muchas gracias, Nuria. Muchas gracias, Miguel. Gracias a todos por venir y sobre todo creo que este programa ha resultado muy interesante para transmitir lo que se sabe en la universidad, lo que expertos como los que hemos traído hoy aquí pueden aportar a la gente que tiene estas preguntas y estas dificultades diarias. Muchas gracias a todos. Yo creo que este era el objetivo también de este programa, que sea un factor de divulgación de lo que se da en la universidad y enlazarlo con lo que se desarrolla en la sociedad, que es la verdadera función universal de un centro educativo como es el nuestro, la universidad, y en este caso la UNED. Rubén Chacón, Elena Bárcena, Beatriz Pérez Cabello de Alba y Elena Martín Monge, todos del Departamento de Filologías Extranjeras y sus lingüísticas, padres y educadores preocupados por la educación de sus hijos. Muchas gracias y nos vemos en cualquier ocasión, cuando queráis. Gracias. Muchas gracias a ti. Gracias.